Decía Atahualpa que la madera sabe de música mucho antes de ser guitarra, porque guarda memorias de su tiempo de árbol, de trinos de aves que buscaban el descanso en sus ramas. La madera, la sustancia, el alma de las cosas, con sus variaciones, densidades, matices y aromas. En alguna otra vida me gustaría ser un sabio de la madera, y como habitante de esa sabiduría, aprender a diferenciarla por su perfume, por su tacto, por su sonido crepitante y melodioso, por sus múltiples etapas en cada estación, el leño acariciado por el rocío de verano, el tronco acorazado por el frío del invierno, la vara embriagada con la alegría etérea y volátil de un pájaro que celebra la vida con la intermitencia del canto. Maderas frágiles que avivan un fuego y que asan la carne, maderas fuertes que sostienen el paso de los trenes, cumbrera de una casa, quizás abandonada, sobre la que se posaron recuerdos y memorias frágiles de acordes, de estofados, de maullidos, de sudores, de canciones, de toda esa maquinaria natural ejecutando su brazo circular de vida. O la madera en la que mi abuelo escribió nuestros nombres con un cuchillo y que pasó a tener una memoria nueva de linajes. El tacto de la madera será conocimiento de un mundo sensible y será dolor de astillas y dureza de nudos y arte de vetas y de fibras. ¿Cómo puedo contarte de esa vida silenciosa y total que se alza con la experiencia vivida en carne propia? ¿Cómo explicarte cuerpo, sangre y osamenta si un abismo te separa de los elementos y la materia? Un bosque reordenado, escribió un poeta, puede ser una mesa, y en cada puerta hay un árbol que aprendió a guardar la casa. Pero manos puntuales y precisas tuvieron que ejecutar ese trabajo de ebanista. Y cada viruta será, en el tiempo, en el espacio, la prueba de que el conocimiento verdadero tiene un precio. Entre mis palabras, que artísticamente pueden evocar en ti sensaciones no vividas para hacerte soñar, y esta realidad que estoy experimentando, hay un abismo caro. El precio es el de la praxis. El precio es, en última instancia, la vida misma. Pero no hay tiempo para esas cosas. Ya las pequeñas astillas del caldén me hieren. Ya el roce maquinal del cepillo levanta un perfume que sabe evocar la memoria del fuego, sin ser fuego aún, y el aserrín en el aire dilata su caída como polen, y cada taco de madera que golpea contra otro es música sutil y cadencia y ritmo y color. Digo con esto que quizás somos, si es que somos algo, aquellos defensores de un templo que los dioses de la modernidad no salvarán, el del impulso vital. Pero Paul Valéry lo dijo mejor: el viento se levanta, hay que intentar vivir. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como un río interminable, harto de que pasa y queda, y es cristal de un mismo. Heráclito importante. Creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con nosotros. La felicidad sería tener un libro mío, verlo y estar realmente complacido. No hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sí es olvidar.
Bienvenidos una vez más a Laberinto de Géminis, en este caso episodio 10 y último episodio de esta saga. Y lo que me animaría a decir el episodio más hermoso de este decálogo, no por mi intervención claramente, sino por la intervención artística dulce y delicada de mi prima Josefina, que accedió a ponerle voz a un texto que ustedes pudieron apreciar en la introducción. Y en alguna otra intervención final, si se quedan hasta lo último, van a saber de qué hablo. Intervención que ella no sabe que va a estar, pero que fue algo casual y que fue el disparador inicial también para este monólogo, para esta charla, para esta monografía, podemos decir, en la que me gustaría profundizar, o al menos usar disparadores para que ustedes profundicen también, entre el mundo de la praxis y ese mundo virtual. Es decir, cuáles son los riesgos, cuáles son los puntos que podemos señalar y los peligros de esta virtualidad, de este anestesiamiento de la experiencia vivida en carne propia, de la tercerización de la experiencia, por decirlo de alguna manera, en la que se van perdiendo ciertas capacidades y cualidades, ciertas distinciones que nos hacen humanos, en pos de una especie de vida beta o de metavida dominada por la virtualidad y despojada ya de los valores que solamente son accesibles a través de la materia. Entonces, como puntos fundamentales para esta charla van a ser tensión entre la experiencia real, lo encarnado y su simulación. Vamos a ver algunas ideas de filosofía también y sobre todo como núcleo, dos puntos. El concepto de pseudoconcreción de Karel Kosick, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, y el concepto de hiperrealidad, ¿no? Algo muy presente en la actualidad, con lo que convivimos. Muchas veces estamos atentos a estas cosas, muchas veces no. Y justamente de eso se trata la pseudoconcreción, cuando dejamos de estar atentos y empezamos a vivir en una realidad acotada que es la que nos permite movernos en lo cotidiano. Sabemos que, o podemos señalar que actualmente el sujeto busca la fascinación en aquello que considera sublime, ¿no? El peligro, la pasión, pero siempre resguardado por una distancia protectora, una distancia de seguridad que sustituye el compromiso vital por la contemplación pasiva, es decir, una especie de realidad desinfectada ya del dolor o de los peligros de la praxis. El concepto núcleo de esta charla de pseudoconcreción de Kosick o de hiperrealidad, que es de un concepto de Baudrillard, explican estos simulacros perfeccionados de la realidad que reemplazan el mundo material, es decir, construyen una especie de entorno en el que se elimina todo tipo de aspereza y de consecuencias que pueden ser irreversibles, es decir, la vida misma. Esta pasividad protegida conduce a una especie de atrofia psíquica, existencial, en el que uno empieza a habituarse a vivir, a atravesar, digamos, dilemas, triunfos, derrotas, vivencias, sin la fricción ni la cicatriz, que son el sello de la experiencia vital, de vivir. El individuo en la modernidad ha quedado atrapado en esa especie de paradoja donde hay una saturación de estímulos constantes que conviven con una profunda orfandad de vivencias verdaderas. Bien, cuando hablamos de tercerizar la experiencia, que es algo de lo que mencionamos anteriormente, estamos nombrando ese mecanismo por el cual uno empieza a delegar a un intermediario. En el caso de nuestra realidad pueden ser pantallas, algoritmos, simulaciones narrativas, la tarea de procesar un riesgo, un esfuerzo, una fricción del mundo, ¿no?, por nosotros. Es decir, le pedimos a eso que acceda a esa función y nos dé el resultado sin haber atravesado empíricamente ese tipo de fricción con el mundo o el riesgo. Nos quedamos de alguna manera con el resultado emocional o estético, es decir,
el gozo, la adrenalina, la risa, la ilusión de haber estado ahí sin haber estado ahí. Pero lo que hacemos es externalizar por completo el costo ontológico de esta experiencia. El cansancio físico, la posibilidad del fracaso real, la torpeza, el dolor, la imperfección, etc. Entonces decimos que tercerizamos primero el cuerpo, ¿no? Como diría Merleau-Ponty, dejamos que esa interfaz sea la que interactúe con el entorno, mientras el cuerpo real, lo que él llamaba el life, permanece inmóvil, a salvo de gravedad, intemperie, frío, calor, etc. El cuerpo está como una burbuja, resguardado, por eso hablamos de tercerización del cuerpo. Hay también una tercerización del riesgo, porque en esa distancia sublime de la que hablaba Burke, por ejemplo, o el espectador trágico de Aristóteles, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, es como se lleva al extremo. Entonces consumimos la épica, en la emoción, el riesgo de la batalla, pero con un botón de pausa o con una válvula de escape para estar a salvo y salir de ahí cuando querramos, es decir, no sufrir el riesgo potencial. Y se terceriza la praxis también, que esto es también un término de Karel Kosick. Se terceriza la acción transformadora, que es lo que nos instala justamente en esa pseudo concreción, que es el núcleo de esta charla. Creemos que conocemos el mundo porque podemos manipular esos botones, símbolos, sus lenguajes, pero no hemos chocado totalmente con esa materialidad. Y en ese no choque corremos el riesgo de no aprender a desarrollarnos como individuos. Al tercerizar esa experiencia, se pierde el único medio por el cual el ser humano se construye a sí mismo. Vamos a ver esta distancia entre praxis y mímesis, de la que hablaban en la filosofía clásica. Había en esa diferencia entre praxis y mímesis, podemos decir que en la época de la polis, era lo que la mímesis era esa contemplación pasiva o imitación de la realidad. El arte es una especie de mímesis. Por eso también esa discusión con el libro, con la palabra, etc. Porque era una emulación de la realidad sin necesidad de interactuar o atravesar esa realidad. Esto lo sabemos bien los que escribimos ficción. Tenemos que emular eso, pero con ciertos límites. Límites también impuestos por el lector. Platón tenía una idea clave con respecto a esto. Recordarán el mito de la caverna, en el que los prisioneros viven en una especie de virtualidad y a través de esa virtualidad empiezan a intentar explicar el mundo ahí afuera. Pero en el libro 10 Platón critica la mímesis, porque él dice que es una copia de segundo orden, una copia a la que le baja el precio, que emociona sin tener que requerir de ninguna virtud por parte del héroe. En Fedro, por ejemplo, él critica la escritura como un tipo de tecnología o dispositivo que simula el saber sin la presencia ni la vivencia del diálogo real. Por eso la importancia del diálogo platónico. Por eso subrayamos todo el tiempo también en este espacio la importancia del diálogo con el maestro, el intercambio con el maestro. Y Aristóteles, por su parte, en Ética Nicómano, o en la Poética también, habla de esta emulación sin riesgo, ¿no? Él habla de la catarsis, habla del término de catarsis, que el espectador experimenta cuando hay terror, cuando hay piedad en la tragedia, a través del arte hay una especie de catarsis, pero custodiada por la seguridad que da la grada en un teatro, ¿no? Justamente el papel de espectador pasivo, no hay riesgo. Pero en la filosofía moderna, mencionamos anteriormente a Burke, él había escrito sobre esta fascinación por esa distancia protectora, ¿no? Lo sublime como un deleite que se siente ante el terror, el abismo de algo, el peligro, siempre y cuando estemos a una distancia segura. Hay como una fascinación en presenciar y ser testigos del horror, siempre y cuando no nos afecte. Kierkegaard, por su parte, en la época presente, estamos hablando, Burke siglo XVIII, Kierkegaard ya estamos siglo XIX, ¿no? En la época presente, que es de 1846,
había subrayado esta idea clave, que es la contraposición entre una época apasionada, donde la gente interactuaba, actuaba, se arriesgaba, creaba épica, con la época presente que está señalada de alguna manera o descrita por esta reflexión abstracta, la prensa, la contemplación a la distancia. El individuo se convierte de nuevo en un espectador también, en palabras de Kierkegaard, que simula un compromiso sin tener que dar nunca ese salto de fe, ese salto de riesgo. Nietzsche, también en el siglo XIX, en El nacimiento de la tragedia, y en el Zaratustra también, reivindica lo dionisíaco, como la vivencia visceral, ¿no? La fricción con el dolor, el peligro, la exposición a la intemperie. Critica esa tendencia occidental a querer desinfectar o higienizar la existencia buscando refugios metafóricos, que lo que hacen es evitar el sufrimiento real. Entonces acá se da esta ambivalencia entre el cuerpo vivo y la simulación. Acá podemos hacer una pausa y pensar por qué es interesante abordarlo en la actualidad. Porque tenemos ejemplos muy a mano, por ejemplo, sobre todo de adolescentes o de jóvenes, que empiezan a anestesiar impulsos vitales a través de los videojuegos, por ejemplo. Los videojuegos con sus pros y sus contras, porque no estamos demonizando el videojuego. Lo que estamos diciendo es que quizás el videojuego viene a anestesiar un impulso vital que hubiera sido motor de una actividad puntual. Ese niño que le fascinan los motores, la velocidad, los autos de carrera, quizás anestesia ese impulso a través de la virtualidad del videojuego, la seguridad de la pantalla o del asiento que se mueve, no sé, y no se va a acercar nunca a una pista o a un auto de verdad. O quizás se acerque cuando ya sea demasiado tarde. Lo mismo para un deportista y lo mismo para toda esa horda de opinólogos, youtubers, que validan opiniones sin haber vivido la experiencia y forman en esa validación, muchas veces de autodidactas, validan la opinión de otros que tampoco se acercaron a la experiencia. Entonces todos son expertos en actividades que jamás practicaron, que jamás experimentaron en persona, y esa crítica abstracta sin haber experimentado la realidad se vuelve una realidad en sí misma. Entonces casi que no se pone en duda. Pseudo concreción. Ahí volvemos a Kozik. También podemos acercarnos un poco más dentro de estos, la filosofía moderna y el cuerpo vivo versus la simulación, el ejemplo que acabo de poner. Walter Benjamin tenía una idea clave, que era que la reproducción técnica destruye el aura. Fíjense que es una palabra que hoy en día se está usando demasiado. ¿Qué es el aura? ¿Por qué? ¿Qué es farmear aura? Bueno, ahí se habla mucho de farmear aura. Justamente son dos palabras que tienen que estar unidas. Farmear, es decir, hay que hacer un esfuerzo, hay que ganarse ese aura. Pero parece que la modernidad pretende darnos ese aura, hacernos creer falsamente que accedimos a un aura, explicarnos cómo es el aura, sin haber farmeado, sin haber experimentado el mundo por nuestra propia cuenta, sin habernos arriesgado, ensuciado, lastimado, etc. Fíjense que en una burla parece hiperbólica de esta realidad que yo estoy señalando, hay incluso hasta competencias de farmear aura, en las que dos personas se enfrentan y hacen como que tienen una actitud que no se ganaron a costa de farmear, es decir, de poner el cuerpo, de adquirir experiencia real. Merleau-Ponty, ya siglo XX, estamos hablando de 1945, también describió esto, cuando hablaba del life, del cuerpo. Sin la fricción del peso o sin esa resistencia que da el entorno, la vida misma, la realidad, la vulnerabilidad del cuerpo, ¿no? La experiencia pierde una densidad ontológica. Es decir, creemos que podemos acceder a esa experiencia, a la parte abstracta, al jugo que se le saca. Por eso yo siempre hablo de savia intelectual en algunos episodios. Es algo a lo que se accede después de reflexionar. Por eso dejo espacios vacíos, por eso es un laberinto esto, porque ustedes van a completar ciertos pasillos. Si yo hago un monólogo coherentemente armado en ese andamiaje semántico,
Les estoy dando todo masticado. Quizás no supo aprovechar huecos para que ustedes también accedan a esta densidad ontológica del pensamiento. Entonces acá damos ejemplos, a veces los pasillos son más cortos, más largos, a veces no hay salida, a veces la vemos y yo puedo darles el resultado de la reflexión sin que ustedes la tengan que elaborar. Se va dando así, pero en ese rumiaje entendemos que estamos farmeando, es decir, que estamos haciendo la tarea. Baudrillard habla también sobre el simulacro, esta simulación de la realidad. La virtualidad es una especie de emulación de la épica en la que el mapa sustituye al territorio. Y esa es una frase que ya dijimos varias veces en este canal. El mapa no es el territorio. Bueno, acá hay el riesgo, se corre el riesgo con esta virtualidad, con esta hiperbolización de la pseudoconcreción, de que el mapa sea confundido con el territorio y termine por sustituirlo. Ese es un gran riesgo. Llegamos ahora a Kozik, 1963. Dialéctica de lo concreto. Hace muchos años, cuando yo escribí mi primer ensayo, usé a Kozik de ejemplo, de manera más literaria quizás de lo que vamos a ver ahora, para ejemplificar cómo el lenguaje rioplatense, específicamente el habla gaucha, había ido modelando un tipo de realidad que necesitábamos y que es cara a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque en ese elaborar, en ese cambiar la lengua española tal como la recibimos, hasta la elaboración del habla rioplatense, creamos a su vez una realidad. El sujeto interactúa con la realidad y en ese interactuar se modifica a sí mismo y crea una realidad nueva por fuera de esa interacción. Eso es la cultura. Ahora, Kozik hacía además una distinción entre cómo el ser humano experimenta la realidad cotidiana, lo que hacemos todos los días, y cómo accede a verdades auténticas a través de las cosas. Entonces, el concepto núcleo, el nudo de este pensamiento de Kozik, es distinguir entre el mundo de la pseudoconcreción y la concreción real, es decir, dialéctica de lo concreto, le llama él. Así se titula su trabajo. Vamos a ver qué es el mundo de la pseudoconcreción. Para Kozik, la vida cotidiana de las personas no transcurre en una realidad objetiva, tal como es, ¿no? Sino que el ámbito cotidiano se da en una especie de penumbra que es lo que él denomina pseudoconcreción. Es el mundo de la apariencia que está categorizado por la fetichización y el fetichismo, en términos de Kozik, que aborda las formas, los métodos en los que los humanos se relacionan, procesos sociales que se congelan, las cosas, instituciones, rutinas, la vida social que conocemos, ¿no? Que parecen tener una existencia propia, fija, independientemente de la praxis humana. Por ejemplo, a fuerza de frecuentar cierto club social, se generan ciertos vínculos sociales. De nuevo, la vida en su estado puro, y luego esas rutinas se separan de la historia de los clubes sociales, ¿no? De toda una historia social, y pasan a ser micro concreciones de realidad que el sujeto usa para moverse en su vida cotidiana sin pensar en el pasado, es decir, una especie de confusión entre la parte con el todo. Vivimos en la parte para no estar pensando todo el tiempo en el todo, porque si no sería imposible la vida. Entonces, hay un utilitarismo en lo cotidiano, dice Kozik. El ser humano sabe cómo usar las cosas para sobrevivir o para entretenerse, pero no comprende esas leyes ni la totalidad que producen esas leyes. Entonces, hay una experiencia inmediata que en términos de Kozik puede ser engañosa. Es decir, lo que percibimos de forma directa no es lo concreto. No es lo concreto. Es una red de fijación de fenómenos aislados o prejuicios o pensamientos que son representaciones fácticas. Es lo que podríamos mencionar como una virtualidad hipermediada, ¿no? Se ajusta, la realidad hipermediada se ajusta de alguna manera al término de pseudoconcreción
porque ofrece la apariencia de la experiencia sin exigir la transformación dialéctica ni el choque con la realidad más profunda, es decir, lo que está atrás de la pseudoconcreción. Para acceder a lo concreto, hablando también en términos de dialéctica de lo concreto, es necesario realizar un acto de destrucción de la pseudoconcreción, porque si no uno queda viviendo en la pseudoconcreción, no se desarrolla como individuo y empieza a vivir en pequeñas virtualidades que amenazan y dinamitan el mundo real, lo concreto. ¿Qué es lo concreto? No es la suma de todos los hechos aislados, sino la comprensión de la realidad como un todo que se articula todo el tiempo. Y ahí, en esa realidad, cada fenómeno cobra sentido en sus relaciones con el todo, con la historia y con lo social. Ese paso de la pseudoconcreción a la concreción no se da mediante la contemplación pasiva. Por eso ponemos como una especie de alarma en el mundo de lo virtual, en la anestesia o en la tercerización de la experiencia. Por eso el ejemplo de los videojuegos, de las redes sociales y de, como hablábamos en episodios anteriores, de los gurúes, de las escuelas de vida. Nadie te puede enseñar a vivir. Bueno, eso es algo que se desprende, que aceptamos como algo cotidiano y hasta lógico y coherente de esta pseudo-concreción. Decíamos que esa concreción no se da a través de una contemplación pasiva o de un simulacro, sino que debe darse a través de una praxis ontocreadora. Es decir, la acción real del ser humano transforma todo el tiempo al mundo y al hacerlo se crea y se descubre a sí mismo. Cuando hablamos de procesos de individuación, es necesario tener en cuenta y comprender que solo se accede a ese proceso cuando se cohabitan, como dijimos en el episodio anterior, al mejor estilo de Castor y Pollux, materia y abstracción. Recuerden que una metáfora funciona porque puentea la literalidad con la abstracción. Ninguna de las dos cosas quitadas de esa ecuación le dan valor a la metáfora. Pero ¿qué pasa? Si uno pierde ese contacto con la abstracción, la metáfora se vuelve literal, uno muere de literalidad, y peor aún, si uno se queda solamente en la abstracción, la metáfora muere porque pasa a ser todo lo que hay. Entonces vivimos en un mundo metafórico, abstracto, que pierde el hilo con la realidad, con el símbolo que dispara esa cuerda literaria estética de la metáfora. Esto es fundamental en el arte y también poner el límite entre arte y ficción, entre ficción y realidad, entre realidad y abstracción. Para Kozik, la verdadera condición del hombre se despliega únicamente en esos términos, es decir, cuando el individuo interactúa con la historia, con la realidad material, y destruye esa ilusión que genera el ser un espectador pasivo. Hoy en día la modernidad nos pone herramientas todo el tiempo para fomentar esa pasividad y desarrollarla. Incluso está enriqueciendo esa misma pasividad. Y ahí se genera también una falsa ilusión de concreciones. Pero también está esto de sacralizar ese refugio. Nosotros mismos, por él lo hacemos inconscientemente. En este mundo una falla técnica no es aceptable. No se puede dar. Cualquier evento que no esté higienizado, previsto, amortiguado, el dolor físico, el fracaso no programado, no se interpreta como parte de esa riqueza de la vida, sino como una falla. Empezamos a ver lo corrupto, lo no estético, lo sombrío, como si fuera una falla que tiene que borrarse y como si no fuera útil al sistema mismo de la vida. Esto es como un heroísmo de la no acción o de la inacción. Si en la antigüedad el héroe era el que se exponía al frío, a la intemperie, a los viajes, al dolor, esa praxis aristotélica, en este escenario actual, el héroe es el que alcanza un control digital o un simulacro en su entorno, sin sufrir ningún tipo de consecuencia física, material, tangible,
y se mantiene biológicamente a salvo de cualquier perturbación. Bueno, esto ya lo completarán ustedes o buscarán ejemplos, ¿no? Porque esto amenaza con destruir la praxis. Se habla de un fin de la praxis. Si no hay fricción con lo real, no hay necesidad de transformar materialmente el entorno, la historia como proceso dialéctico se detiene, se corta. Entonces todo el tiempo vemos que hay como una especie de consumo de arquetipos sin acontecimientos. Entonces claro que nos es fácil hoy en día identificar arquetipos, porque esto es lo que hay. Como vivimos en la abstracción, los podemos identificar y clasificar de manera muy fácil. ¿Por qué no hay arquetipos nuevos? Porque para eso hay que concretar la praxis. Hay que, y lo vuelvo a decir, como ya lo dije en otros episodios, en el de Huwei, en el episodio anterior, salir a romper con piedras ese vitró de la realidad, crear arquetipos nuevos, porque estamos diseñados para eso, para la creatividad. Ahora, si en cambio nos quedamos con la creatividad que nos da el sistema, es decir, con las herramientas que nos da el sistema, estamos funcionando dentro de una burbuja programada. Yo no puedo decir, bueno, hoy quiero ser creativo y abro o Photoshop, o abro Canva, o abro, no sé, Instagram para darle un filtro a una foto y editar un video. O sea, estoy siendo creativo con las herramientas que se me dan. Y si ese sistema quiere que yo sea más creativo, por ahí me descarga gratis o me da de manera premium un paquete con más elementos, con más efectos, con más filtros. Eso no es ser creativo. Ser creativo es pensar la manera de crear. El artista es el que crea. Y esto no quiere decir que no pueda usar herramientas que ya estén. Pero ojo, cuando todo lo que conocemos como creatividad pasa por elegir una música original o un filtro en una lista que alguien nos dio y que ya estaba ahí hace mucho. Ojo con eso. Porque la persona no está viviendo, es lo que decimos, ¿no?, en este momento. La persona no vive un acontecimiento, sino que está consumiendo la fórmula del acontecimiento. Es una especie de vida beta, meta vida, y si bien Kozik hablaba de una pseudo concreción, cuando el humano por utilitarismo empieza a moverse en un sistema sin cuestionárselo, hoy en día con la virtualidad podemos decir que hay una pseudo concreción. Lo virtual o todo lo que nos ofrece la vida virtual pasa a ser ese mundo, ese todo, y nosotros elegimos partes. Ese mundo virtual pasa a ser el territorio y automáticamente generamos un mapa de ese territorio, que ya a la vez era el mapa de otro mapa, que es la realidad real, lo tangible, la praxis, y ahí empieza a generarse una especie de ecosistema en el que se empiezan a perder ciertas facultades. Y ahí empiezan a tener sentido estas escuelas de vida, claro, porque en esa desorientación, y no sabes qué trole hay que tomar, como dice el tango, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás capacitado para ser creativo, para interactuar, para manejar herramientas, para moverte en el mundo, para aprender? Bien. Hiperrealidad. Hablábamos hoy de Baudrillard, y el término hiperrealidad es ese estado en el que las imágenes, los signos, los simulacros son reemplazados por completo, es decir, como en un espejo, ¿no? Reemplazan a la realidad. Esos signos pasan a ser la realidad, ese mapa pasa a ser el territorio. Entonces, en este mundo artificial, hay una copia que no está imitando el mundo original, sino que se vuelve más real que lo real. Y ahí viene este choque que podemos sentir cuando sí nos toca interactuar con el mundo real. Podemos decir, el ser humano está formado para que sus respuestas emocionales, su respuesta al mundo, a los estímulos cognitivas o corporales, estén calibradas por la fricción directa con la materia. En el episodio de los calibres, yo hablaba de esa plaqueta que era como el carácter que uno tiene que tener para filtrar el mundo fenomenológico, el mundo externo, lo que sentimos y cómo lo manejamos y procesamos. Bien, cuando se elimina el riesgo o la aspereza del mundo, ese modelo falso se empieza a percibir como superior.
a la realidad misma, pasa a ser el entorno dentro del que nos movemos. El problema es que el mundo real ahí afuera sigue existiendo y todo el tiempo nos está hablando y nos está dando estímulos. Entonces no lo podemos eliminar o borrar. Esto es, se produce lo que Baudrillard dice, o lo que él señala como una victoria de la hiperrealidad. Entonces ese simulacro no solamente que sustituyó a la realidad, sino que deja a la realidad como un modelo obsoleto, porque hasta parece imperfecto. ¿Se acuerdan en ese capítulo de Los Simpson en el que la mamá de Skinner está viendo el ocaso y dice, no podría ser más naranja? Bueno, justamente de eso se trata. Saturados de imágenes generadas para generar un efecto, por ejemplo, de uno ve un paisaje en una película como El Señor de los Anillos, y son espectaculares. Y después, ¿qué me voy a asombrar cuando veo un monte? Y bueno, algo de eso hay también, ¿no? Como deja obsoleto cosas de nuestra realidad, y así con todo, con vínculos, con el contacto con el otro, todo lo que puede producir un riesgo, un fracaso, un efecto no deseado. La realidad misma tiende a parecer como hasta peligrosa o desagradable, porque empezamos a habitar y a germinar en un sistema que es un mapa de un mapa. ¿Cuál es el costo de esa desconexión? El costo ontológico. Bueno, cuando tenemos una experiencia real, hay un estímulo o un desafío, hay un riesgo emocional o corporal, y hay una consecuencia que es irreversible. Ahí aparece un aprendizaje o una resiliencia. Se aprende. Cuando eso lo queremos acceder a ese conocimiento a través de una experiencia virtual o emulada, hay un estímulo o un desafío, hay una seguridad todo el tiempo, una inmunidad ante el riesgo, y todo el tiempo hay un botón de pausa o de salida, de escape. Entonces, estamos validando un modelo falso. Fíjense, no se puede abrir hoy en día ningún video de fútbol, boxeo, artes marciales, sobre todo artes marciales, porque los opinólogos virtuales saben todo, ya tuvieron todas las peleas posibles, practicaron todos los estilos marciales, vivieron como Thor 1500 años en batalla, entonces pueden opinar. Y justamente validan sus propias opiniones a través de opiniones de otros youtubers que tienen prácticamente la misma experiencia nula para opinar. Entonces nada reemplaza la praxis, por más rudimentaria que sea. Esto ya lo hemos dicho antes. Lo mismo con el pensamiento. Por más rudimentario que pueda parecer, es trabajo honesto, es suyo. Ahora, puede aparecer esta franja intermedia, como hablábamos también en el episodio anterior, ese limen, ese umbral, que nos está diciendo de qué lado vas a estar. Entonces el peligro es quedarse en el medio. La franja intermedia, cuando el modelo falso deja de ser un tipo de consumo individual nuestro y pasa a ser el criterio de validación colectiva. Ya no es que me sirve a mí para validar ciertas cosas, sino que es el criterio por default, podemos decir. Entonces, la experiencia no vivida es una credencial, algo que habilita y afirma que estamos bien, ¿no? Ya no se requiere haber atravesado el proceso de aprendizaje lento, fracasar para ir aprendiendo el error, o para validar un juicio, un estatus, sino que esa emulación virtual otorga la sensación de dominio sobre un territorio sobre el que nunca se puso un pie. Esto es como una especie de paradoja del habitante de la frontera. Ese drama de la vida actual, ese humano actual inmerso en ese drama, no está habitando un mundo puramente virtual o puramente real. Está tratando de habitar los dos, pero de manera intermitente. No termina de habitar uno y no termina de habitar el otro. Entonces, no sé si estamos capacitados para esa franja de la indecisión, o esa franja de la cohabitabilidad intermitente, que exige todo el tiempo la ilusión de estar vivos sin la prueba de estar existiendo. ¿Cuál es la prueba de que estoy vivo? De que estoy existiendo. ¿Estoy vivo o estoy existiendo? ¿Cómo valido mis propias experiencias o mis propias opiniones? Bueno, ¿estás vivo o estás existiendo? ¿Estás existiendo, flaco? O sea, estás en la frontera y tenés que estar de un lado o del otro. Si te vas a la praxis,
tenés miedo. Porque ahí el mundo New Age, la New Wave, un hipster te puede criticar porque lo analógico quizás es mala palabra. Si te vas al mundo de la expansión de la conciencia y de la espiritualidad maquillada, te quedas en la vida beta. Entonces, qué problema, ¿no? Porque, ¿qué haces? Y si haces como Castor y Pollux y tratás de conciliar esa cohabitabilidad, tenés un cuerpo, sos materia, interactúas con la materia, usalo para algo más que salir lindo en una foto, usalo para interactuar con el medio. Porque la metáfora, como decíamos al principio, es válida porque puentea literalidad con abstracción, pero en simultáneo. Si no, no tiene sentido. Cualquiera de las dos cosas que se baja de esos platillos hace que la metáfora se muera. O que la metáfora te mate. Bien, esto Kozik creo que lo había planteado muy bien ya en ese tiempo. Esto de apretar un botón, hacer un trámite, consumir un producto, no implica conocer las leyes ni la totalidad del fenómeno en el que se da la vida. Pero esa vida existe ahí afuera. Podemos abordarla de mil maneras. El sujeto que se mueve aprendiendo a tomar la parte por el todo, ¿no? Digamos una sinécdoque de la vida, ¿qué sucede cuando en una estancia de mayor alienación todavía o deshumanización todo pase por la virtualidad? En ese ámbito de lo virtual, de vida beta, como decía antes, se da esa pseudoconcreción, pero ahora en un ámbito virtual y no ya material. Entonces ahí podemos validar el concepto de pseudoconcreción. La realidad como un vórtice que todo el tiempo se acota a sí misma y en ese terreno acotado hacemos un todo y volvemos a acotarlo y el territorio es reemplazado por un mapa, ese mapa pasa a ser territorio de otro mapa y así hasta el infinito. Hoy estamos, creo que, en ese proceso de pseudoconcreción. Entonces hay que hacer algo. Y esto no es porque uno diga, bueno, pero lo nuevo también sirve, la inteligencia artificial es una herramienta, hay que aprender a usarla y acoplarse a los tiempos. Sí, pero esos argumentos también los da el sistema para autovalidarse, para defender ese nuevo mapa que viene a reemplazar un territorio anterior. Entonces, sí, quizás sí sea una herramienta útil que podamos usar. Quizás mi nueva habilidad creativa implique ahora dominar esa herramienta que me dio el sistema, lo cual es medio ridículo, pero vamos a suponer que sí. Quizás también ese es el argumento de los derrotados. Es el argumento para no tener que reconocer que nos ganaron. Sí, nos ganaron. Nos pusieron en una pseudo-concreción, nos dieron un pequeño espacio de ese mapa, nos dijeron, el territorio es este, y yo quiero ver cuál es el territorio real por fuera de ese mapa. Bueno, ahí tengo que interactuar yo como individuo y hacer algo al respecto. En el mundo material, por otro lado, el sujeto que usaba una herramienta, sin entender del todo, ¿no?, su origen social, qué sé yo, al menos tocaba materia. Es lo que proponemos siempre en este espacio. En la vida beta, ese fetiche del que hablaba Kozik se traslada a la interfaz. Yo antes podía usar una herramienta sin preguntarme por, no sé, usaba un pico, una pala. No me preguntaba por la minería, las relaciones laborales, etc. Pero en lo virtual, el sujeto puede apretar un botón, hacer un swipe, no sé, un clic, y la complejidad algorítmica hace un trabajo invisible, modera los datos y le da el resultado ya final. La interfaz se presenta de una manera como una magia autoengendrada, como una totalidad para nosotros. De nuevo, aparece esta atrofia de la praxis ontocreadora. Kozik decía que la concreción se alcanza cuando el ser humano, solo cuando el ser humano choca contra una resistencia de un mundo físico, material, real y lo transforma. Ahí está la praxis. Ese choque transforma al mundo, pero también transforma al sujeto. En ese intercambio con el mundo, el hombre, la mujer, están modificando el mundo y están siendo a la vez modificados por ese mundo. De la misma manera que yo puse el ejemplo con el lenguaje, cuando hablé del habla gaucha, del habla rioplatense.
ese nuevo lenguaje daba cuenta de una realidad particular del gaucho en su momento, pero a la vez estaba creando una realidad nueva por fuera de ese lenguaje que antes no existía. Ahora, en la pseudoconcreción de lo virtual, ¿no? En la pseudoconcreción, se sustituye esa transformación por una selección. El sujeto no crea ni transforma nada, sino que elige entre opciones preprogramadas. Ya hay un menú, un avatar, un filtro, como decíamos hoy, ¿no? Ciertas melodías, no sé, parámetros. Se nos hace creer que somos creativos o activos, pero estamos navegando la arquitectura que diseñó otro. Yo no puedo decir, no puedo adjudicarme ese orgullo épico de haber construido el Taj Mahal, porque yo no lo construí. ¿Puedo pasear y disfrutarlo? Sí. Pero ojo con eso. Ojo con hacernos pasar por creadores de arquitecturas ajenas, podemos decir. Y esto en términos simbólicos, metafóricos, es muy fuerte. Bien. Vamos a ir, para ir cerrando, creo que quedó claro este ejemplo de choque de pseudoconcreción entre lo real y lo virtual, y por qué la vuelta a la materia o lo analógico como manera de recuperar cosas que tenemos, porque nuestra biología, están impresas en nuestra biología, pero que vamos perdiendo. ¿Y por qué es importante no perderlas? En una especie de resistencia, si se quiere, o de vuelta a lo básico. Si el mundo físico de la pseudoconcreción nos hacía tomar la parte por el todo, la virtualidad nos está haciendo tomar el reflejo por la parte, es decir, nos está sacando cada vez más. Lo que antes era el todo pasa a ser la parte, y lo que ni siquiera esa parte nos pertenece, solamente un reflejo de esa parte. Un reflejo traducido en lenguajes de algoritmos, que nos pone ideas que quizás con las que ni siquiera hubiéramos comulgado en un principio, pero que hoy aceptamos como nuestro único mapa. Hagan una prueba, lean cualquier revista de los años 90, una revista para ti, lean los test de autos, aunque no les gusten los automóviles, de la revista Automundo de la década del 60 y el 70, y van a ver que hay algo hipnótico en la manera de redactar, cómo ese periodista que había atravesado miles y miles de kilómetros para testear un auto, da cuenta de esa experiencia. Fíjense que van a encontrar como un lenguaje nuevo, sin ser nuevo, y van a recuperar esas pasiones que quizás estaban dormidas, y van a encontrar rimas y palabras que ya no estaban en la actualidad. Y es importante que estén. Bien, vamos a hacer una especie de epílogo y para ir cerrando esta idea, porque creo que hay mucho que van a completar ustedes mismos, no es necesario, y los voy a estar leyendo en comentarios porque sé que deben tener un montón de experiencias, sobre todo los que tienen más de 30, que nos tocó vivir este cambio de lo material en el que fuimos educados para un mundo que no existe. Somos como prácticamente desterrados de ese mundo para el que nos prepararon y que nunca llegó a concretarse, y que sí en cambio fue reemplazado por este otro, el mapa de un mapa. Si la realidad dio como resultado su acotamiento, su pseudoconcreción, y ese acotamiento de la experiencia vivida derivó en un mundo virtual, en una vida beta, puede ser que una segunda pseudoconcreción esté operando en esta otra vida, en lo virtual, y que esté acotando todo el tiempo un mundo que ya de por sí era irreal de antes. Sombra de una sombra, mapa de un mapa. Nos movemos en la ignorancia de un mundo virtual, entre experiencias de cartón pintado, cosas maquilladas, vacías, que son una mala copia de un mundo que ya venía bastante recortado y resumido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir recortando mundos irreales? Cuando éramos chicos, y mi prima Josefina me lo recordó muy dulcemente en una de las charlas que tuvimos hace unos días, y que voy a compartir con ustedes al final del video, hacíamos chozas con ramas, con piedras. Hoy en la memoria veo esas chozas como fortalezas de un tiempo en el que todo parecía más simple, que era más simple, o quizás no. Se cortaban las ramas, se elegían las ramas, nos peleábamos por las mejores ramas, juntábamos piedras, nos cortábamos un poco también,
andábamos de pies descalzos en la tierra era nuestra, era infinita, el tiempo era nuestro y era infinito. Y quiero rescatar acá la choza como refugio del pasado, pero un poco más que la simple analogía o metáfora que ustedes pueden identificar con lo nostálgico. Como un refugio del pasado y a la vez como acto de rebelión hoy. Hagamos una choza, salgamos a vivir, a jugar a que tenemos un castillo y que hacer ese castillo nos impregne de todas esas abstracciones fundamentales para la vida y que la actualidad nos quiere dar por separado, envasadas, dosificadas, ya en un frasquito, sin haber que tenido que pagar el precio del hacer ese castillo. Bueno, yo quiero ganarme esa emoción, quiero ganarme la épica, el llanto de la épica, el llanto del dolor. Me lo quiero ganar haciendo mi castillo. El riesgo, la adrenalina, el dolor, el llanto, la risa, el éxtasis, la risa legítima, la épica en primera persona. Cuando suene esa última campana de la vida, quizás no haya más que un niño, nuestro niño, entendiendo todo lo que debía ser vital y que tal vez hoy en día ya no entendemos porque estamos muy ocupados aprendiendo a vivir, si es que eso significa algo. Cuando este presente insista en anestesiar las experiencias, en atrofiarnos los sentidos, hagamos nuestra propia choza. Gracias. Sobre todo la parte final me gusta, ¿viste? Que dice, subite al tren que va a partir y hay que poner la cara al sol y sonreír y armarse alguna choza en un lugar feliz y resistir. ¿Te acordás las chozas que armábamos acá?